¿Por qué cantan? Con Manu Verástegui. Cantan porque ya las palabras habladas no son suficientes. Cuando no son suficientes, se canta. Y cuando la canción deja de ser suficiente, se baila. No sé, porque es más divertido, es más entretenido, más ameno. Porque cantan, pues vamos, es un musical. Si no cantaran, si no habría música, sería extraño, ¿no? Sí, es una pregunta que he escuchado muchísimo porque la gente que no le gustan los musicales es lo típico que suele decir. Y sobre todo que ¿por qué cantan? Si están hablando y ¿por qué cantan a la vez también? A ver, hay un poco de juicio siempre con esta cosa de ¿por qué se pueden a cantar ahora, no? ¿Os lo habíais preguntado alguna vez? No. Ahora cuando te lo has preguntado se hemos quedado mirando diciendo, ostras. Y ya está, lo habéis disfrutado y punto. Eso es, La Bella y la Bestia, West Side Story, pues es todo así, claro, porque son musicales. Yo de hecho tengo familiares que representan lo que es el teatro musical porque mi abuela muchas veces me canta cuando llego a la casa y supongo que es porque la emoción le puede y necesita cantarlo. Para los niños se entretiene más a lo mejor también, ¿no? ¿Y para los mayores? Y para los mayores también. Pero por ejemplo cuando ves una serie y de repente es un musical, pues es como, ¿pero por qué cantas? O sea, ¿por qué lo haces? No sé, no lo entiendo. Yo creo que es porque hay un punto de la obra, ¿no? O un momento en el argumento en el que hay tanto que explicar o tanto que expresar que ya no se puede con palabras y de pronto necesitas una canción, un baile que transmita todo eso al público de una forma mucho más potente que a través del texto en sí. Pues yo creo que porque se ha hecho toda la vida, ¿no? Es una especie de universo paralelo al mundo real en el que en lugar de solo hablar, utiliza las canciones para realmente expresar lo mismo, pero poniéndole un poco más de alegría y expresando más los sentimientos, que realmente muchas veces con el habla pues no se puede solo. Estamos escuchando el número de inicio del Rey León, un musical que lleva ya 12 años llenando el Teatro Lope de Vega de la Gran Vía. En los últimos años, el teatro musical ha experimentado un auge hasta ahora desconocido. Es un fenómeno que no se puede ignorar, hay que hablar de ello. Y este verano aquí, en ¿Por qué cantan?, vamos a hablar de musicales y a escuchar sus canciones más representativas, unas más conocidas y otras menos, pero todas estupendas. ¿Que por qué hemos llamado al programa ¿Por qué cantan? Pues resulta que es una de las preguntas más repetidas por los que no acaban de pillarle el puntito a esto de los musicales. ¿Por qué están hablando y de repente se ponen a cantar? ¿Pero por qué cantan? Porque como intuían algunos de los oyentes que hemos escuchado, no pueden más de amor, o de rabia, o de dolor, o de miedo, de alegría, o de la emoción que sea. Cuando un personaje tiene que decir algo que es demasiado grande para las palabras, lo expresa cantando, lo expresa con música, porque la música le añade un extra de emoción. Pero sobre todo, oye, porque es divertido, porque es emocionante y porque da subidón y produce placer. Bueno, algunos dirán que no es verosímil, que en la vida real esto no pasa. No, claro, por supuesto que no pasa. Es que esto no es la vida real, es mucho mejor. Es una realidad creada para que disfrutemos, suframos y nos conmovamos. Y por eso y para eso cantan. Y en cuanto lo aceptéis, lo vais a pasar muy bien. Bienvenidos a ¿Por qué cantan? There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. Isabel Bolaños se acercó a la última gala de los premios de teatro musical el pasado 10 de junio y estuvo hablando con la gente, con los asistentes, con la gente que andaba por allí. Hola Isa, ¿qué tal? ¿Qué tal Manu? ¿Cómo estás? Muy bien, con entendidos y no tan entendidos. Claro, habrás visto que aficionados había respuestas y profesionales, de ¿no? todo tipo, exacto. Sí, muy Algunos la tenían más aprendida, ¿no? Otros, lo que se desprendía de sus respuestas es que el arte les entretiene, ¿no? Y les emociona, aunque no saben muy bien
necesariamente por qué. ¿Y quiénes fueron los ganadores? Pues mira, The Book of Mormon se llevó 4 premios, Ujú. Aladdin también 4, The Book of Mormon a Mejor Musical, también David Serrano, con el que por cierto charlaremos este verano. Efectivamente. Alejandro Mesa, Mejor Actor Protagonista. Con el que, por cierto, También charlaremos. Sí. El Mejor Actor de Reparto, Neil Carbonell, también de The Book of Mormon, o sea que fueron yo creo ganadores de la noche. Ujú. Xavi Torras a Mejor Director Musical por Aladdin, que también se llevó 4 premios. Bueno, aunque yo el premio se lo daría a ese espectador anónimo de la calle que decía algo así como: si esto es como mi abuela, ¿no? Cuando canta en casa. O sea, es algo así como: la vida es un musical. La vida es un musical. A veces la vida se parece a un musical, desde luego. Pero hoy vamos a hablar del crimen en el musical. Quizá por eso de que el musical se parece a la vida de los musicales, ¿no? Porque no todo van a ser arcoíris, campanitas y do remis en el mundo del musical, ¿eh? También la parte más sombría del ser humano sirve de inspiración a los autores y compositores de musicales. Hay que decir que el crimen, el asesinato, el delito en general, de todo tipo, no es un elemento nuevo en el teatro con música, en el teatro musical a lo largo de la historia, ¿no? De hecho, rara es la ópera en la que no hay unos cuantos hechos tremebundos, ¿no? Hay crímenes de todo tipo, hay puñaladas, hay guillotinazos, hay envenenamientos, degüellos, emparedamientos, en fin, todo tipo de burradas, ¿no? Pero ya se sabe lo tremendas que son las óperas, ¿no? El musical contemporáneo no podía permanecer ajeno a esta tendencia, a la realidad. En su afán de reflejar la vida como es, no podía ignorar estas facetas, digamos, menos encomiables de la personalidad humana, ¿no? Y además es que son muy interesantes, nos atrae mucho esta parte oscura. Nada como sentir un escalofrío de horror mientras se tararea una cancioncilla. Claro que fue necesario que el musical madurara un poco para pasar de aquellas historias que eran más blanditas, más sencillas, de aventuras ingenuas de héroes y villanos estereotipados, el bueno bueno, el malo malo, y de la exhibición de chicas guapas con piernas largas, a hablar y cantar de personajes multidimensionales con sus defectos, con sus vicios, con sus flaquezas, con toda su realidad, ¿no? Y tal vez el primero de ellos fue West Side Story. Pues así suena la violencia contada por Leonard Bernstein en West Side Story. Isabel, cuéntanos cosas de este musical. Pues West Side Story se estrenó en 1957 con música de Leonard Bernstein, un músico ya reconocido, letras de Stephen Sondheim, que se estrenaba en Broadway, y libreto del dramaturgo Arthur Lawrence. Un dato, la importancia de la coreografía, porque el coreógrafo Jerome Robbins, que fue también el director del musical y el promotor del proyecto, pues revolucionó con su coreografía, que marcó un punto de inflexión en el musical, igual que lo hizo la historia, el lenguaje que se utilizaba. Se estrenó en Winter Garden y después de pasar por varios cambios de sala, cerró con un total de 732 representaciones. Desde entonces se ha montado una y otra vez, se ha traducido a multitud de idiomas y hoy pues sigue Manu vigente tanto su historia como su música. Así es, así es. Y la versión cinematográfica de Robert Wise ganó 11 premios 11 Oscar. ¿Qué te parece? El musical más premiado por la Academia de Cinematografía norteamericana. Exactamente. Bueno, en el momento de su estreno supuso una revolución, no solo porque, como habéis oído, la música de Bernstein es muy fuerte, se salía un poquito de las melodías clásicas del musical, ¿no? Y la coreografía de Robbins era muy innovadora, muy diferente, y además también renovaba el lenguaje del teatro musical en aquel momento. Se hablaban con un lenguaje más de la calle, ¿no? Jets are gonna have their way tonight. The Puerto Ricans grumble, fair fight, but if they start a rumble, we'll rumble them right. Es, como seguramente todo el mundo sabe, una adaptación de Romeo y Julieta, el clásico de Shakespeare, casi punto por punto. Es que prácticamente la historia no se difiere en nada. Hay incluso una escena del balcón en las escaleras de incendios de esos edificios del West End.
Y la única diferencia es que Julieta, que en este caso es María, no muere, porque según dijeron en el momento, María ya había sufrido tanto que estaba muerta por dentro y no era necesario que muriera físicamente. No hacía falta, ¿no? Una muerte que se podían ahorrar. Exactamente. En este caso, Capuletos y Montescos son en realidad, por un lado, inmigrantes puertorriqueños y por otro lado, supuestos norteamericanos, pero de origen inmigrante igual que los otros, la verdad. Esta historia, en principio, se planteó como una historia de amor imposible, igualmente, entre una chica católica y un chico judío. Pero hubo un momento en que las noticias de las peleas de pandillas de barrio ofrecieron a los autores un terreno abonado que preferían que fuera así, ¿no? El drama sigue también las pautas de Romeo y Julieta. Bernardo mata de un navajazo a Riff, Tony apuñala a Bernardo y Chino mata de un tiro a Tony. Uno de los momentos más bellos de la función es este quinteto en el que se entretejen las intenciones de todos los protagonistas para la noche que se avecina, entre el odio, la crispación, el deseo y el amor. That Puerto Rican punk will go down, and when he's hollered uncle, we'll tear up the town. We'll be it back, you boy. Won't be You're gonna flatten him good, Tonight there will be no morning star. Then we'll have us a ball tonight. We're gonna rock it tonight. I'll see We're gonna jazz it tonight. and for the We're gonna get it tonight. We're gonna mix it tonight. You never made it seem like they'll be there. They will work to stop them once and for all. The Sharks are gonna have their way. The Sharks are gonna have their day. We're gonna rock it tonight. Es, la verdad, una forma preciosa de contar una historia terrible. Qué maravilla la música ¿Has de visto qué bonito es ese esta quinteto? obra, me encanta. Es magnífica. Bueno, esto es una forma de contar una historia tremebunda. Una manera muy diferente de enfocar una historia de estas características es el siguiente musical. Están a punto de ver una historia de asesinato, avaricia, corrupción, violencia, explotación, adulterio y traición. Todas esas cosas que guardamos con cariño cerca de nuestro corazón. 5, 6, 7, 8. Así empieza Chicago, y no engaña. Hay de todo eso y más. Isa, cuéntanos cositas de Chicago. Chicago se estrenó en 1975 con música de John Kander, letras de Fred Ebb y libreto de Ebb y Bob Fosse, que también era coreógrafo y director. Está basado en la obra de teatro que Maureen Dallas Watkins escribió tras cubrir la información real de los juicios a 2 presuntas asesinas en los años 20. Ha sido multipremiada, multirepresentada, ha recobrado nuevas energías desde la reposición en 1996 y la última versión, la nueva versión, se ha estrenado en 24 países, en 12 idiomas, más de 15.000 representaciones, Manu, en todo el mundo, con un total de 17 millones de espectadores. Desde luego son un éxito, Chicago. Vamos, un exitazo y unas cifras que marean. Pues el musical está estructurado como un music hall, ¿sabes? Cada una de las canciones que van contando la historia es un número de music hall. Hay un ventrílocuo, hay un transformista, hay un mago y cuenta la rivalidad de 2 presuntas asesinas, Velma Kelly y Roxy Hart, por conseguir popularidad y de esa manera el indulto. Pero lo que más les interesa es la popularidad. Una de ellas está acusada de matar a su hermana y a su marido cuando los pilló haciendo un numerito juntos. Vaya. Y la otra de haber matado a su amante que la iba a dejar. Y a ella no la deja nadie. Pero estos no son los únicos crímenes que se relatan en el musical. En un número estremecedor, las compañeras de las acusadas que pueblan la galería de asesinas se defienden de sus acusaciones con excusas inverosímiles, como que él se abalanzó sobre mi cuchillo 10 veces. O hay hombres que no les cae bien el arsénico. O disparé 2 tiros de advertencia directos a su cabeza. En fin, con mucho morro. Joyas del guión. Exacto. Y repitiendo como un mantra, él se lo buscó. O sea, ellas, además de poner excusas que están acusadas de asesinato, todo el rato le culpan a la víctima, ¿eh? Y lo hacen en el famoso
Cell Block Tango, el tango de las celdas. Pop, six, squish. Cicero. Lipshit. Pop, six, squish. Cicero. Lipshit. Pop, six, squish. Cicero. Lipshit. He had it coming. He had it coming. He only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have seen it, I bet you would have done the same. Pop, six, squish. Cicero. Lipshits. You know how people have these little habits that get you down. Y ahora sí, cada una de ellas va narrando su historia y, por supuesto, defendiendo su inocencia, ¿vale? Bueno, pero para que nos cuente más cosas de Chicago, vamos a hablar con una de las asesinas del primer montaje en español, con Àngels Goñalons. Hola Àngels, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, primero es un placer hablar contigo, porque como yo soy un enamorado de los musicales desde pequeñito y siento un enorme respeto y admiración por la gente que se ha dedicado al musical contra viento y marea, en un momento en que hacerlo era toda una aventura, porque lo era, ¿no? Sí, a pesar de que también me precedieron muchos otros que también lo lucharon, ¿no? Yo recuerdo cuando era niña, recuerdo a Tony Leblanc, Alfonso del Real, eran gente que ya sabía, Alfonso del Real bailaba claqué, es decir, yo creo que lo del musical en el territorio español ha sido intermitente hasta hace unos años, hasta hace 20 años, en que ya se ha enraizado en la cartelera teatral y siempre está ahí al lado de otros géneros teatrales, ¿no? Pero sí que quizá formé parte de ese grupo previo a que ya se instaurara el musical ya de forma habitual en la cartelera. Sí, el último grupo, pero yo siempre he sido muy defensora de mis ancestros y de la gente mayor, pero ese ha sido mi discurso, no ahora que yo ya soy mayor, sino cuando tenía también 20 años, porque yo aprendí con los más mayores. Y me parece que los viejos de la tribu tienen mucho que decir. Creo que lo ideal es la transversalidad, porque nos enriquecemos los unos a los otros, ¿no? Muy bien. Pues si te parece, entramos de lleno en la materia del programa, que es el crimen en el musical, ¿vale? Hablamos de Chicago porque Chicago tiene el crimen en su ADN. Quiero decir, es como la columna vertebral de Chicago, es el crimen, ¿no? Y tú interpretaste a Abel McKelly en 1999 en un montaje casi pionero de un espectáculo que luego ha demostrado tener un gran tirón con el público, porque fíjate la de veces que se ha montado y sigue llenando el teatro de gente, ¿no? Es que es el musical de los musicales para mí. Para mí sí, porque reúne un discurso en clave de comedia, es decir, lo hace que llegue muy fácilmente al público, además con esa pátina sexy, que eso también llega muy rápidamente, y con una música brutal de John Epp y Fred Kander, y con una crítica social al poder judicial, al poder mediático, y eso es de una vigencia, por desgracia. A la corrupción, que también es muy actual, la verdad. Es decir, habla a partir de dos crímenes o de unas mujeres que son asesinas, pero el crimen no es solo el que cometen ellas, quizá es el menos, porque es el crimen en el que vivimos constantemente en la sociedad, ¿no? Ya. Totalmente. Oye, entonces tú, como tenías pocos referentes para trabajar este personaje, ¿cómo lo preparaste? ¿Cómo te enfrentaste? O si quieres en general, ¿cómo se prepara un papel de una asesina que tiene que caer bien al público y cantar y bailar mientras lo cuenta? Bueno, hay que decir que está muy bien construido, insisto. Es un musical donde la estructura de la función y los personajes están muy bien construidos sobre papel. Entonces, a ver, lo que sí que es duro y siempre he defendido es que el actor que además, o actriz, que canta y que baila es casi como un deportista de élite, porque yo me acuerdo que ahí no podía subir de los 51 kilos y mido unos 72 todavía, con lo cual sí, era fuerte. Entonces, preparar el personaje, cuando está muy bien escrito,
es casi como si te marcan las vías del tren, entonces es muy difícil salirte de ahí desde el segundo cero, porque no es solo los momentos de baile, sino en los momentos de discurso y hablados hay actitudes físicas y que tienen que estar muy medidas y tienen que ser muy precisas. Oye, ¿cómo te llegó a ti este papel? ¿Lo conocías ya antes, el musical, este musical en concreto? Sí. Y, yo siempre he sido muy ¿lo ansiabas ya? Sí, lo ansiaba. Bien. Lo ansiaba y de hecho no me llegó, sino que fue un proyecto que tuvimos Ricard Reguant, que en ese momento había dirigido muchos musicales que yo hacía y éramos pareja. Y entonces nos trasladamos a Madrid y contamos con el soporte absoluto de Cornejo, que es quien produjo el proyecto en el nuevo Apolo. Oye, ¿crees que el musical ha perdido parte de su ingenuidad? Aquellas historias que contaba antes, que eran sofisticadas, elegantes, más urbanas o no, o más campestres, y más tiernas, más dulces, con estos espectáculos más oscuros, como Sweeney Todd, como Assassins. Yo creo que coexisten. Entonces, es cierto, también depende de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, la sociedad anglosajona está dispuesta a seguir viendo y escuchando Oklahoma, por ejemplo, Carrusel, ¿no? Yo también, porque me gusta el musical, quizá en menos dosis también, porque vamos evolucionando, nos vamos moviendo y cuando ya hemos bebido y mamado mucho de algo, queremos nuevos retos y nuevos estímulos. Pero bueno, siempre hay ese referente. Entonces, en nuestra sociedad, que el musical anglosajón, porque España, o Castilla tiene otro tipo de musical que ha sido siempre, por ejemplo, la zarzuela, que es preciosa, y hay auténticas joyas, ¿no? Pero este musical anglosajón, pues yo no sé en nuestra sociedad qué es lo que puede gustar más o menos. Bueno, nunca lo sabremos, ¿no? En teatro en general, porque si no siempre tendríamos éxitos. Pero en la sociedad anglosajona pues siempre han coexistido también dentro del género pues el musical más romántico, aunque es cierto que también suelen renovarse mucho, como con los Shakespeares, ¿no? Que le dan la vuelta, lo modernizan. Claro, hay musicales que han quedado con un discurso muy misógino y casposo. Pero bueno, también para entender socialmente de dónde venimos, o lo que acabamos de dejar, que lo acabamos de dejar justo a la esquina y aún estamos luchando con ello. No está mal ver estas cosas. ¿Y ¿no? tú crees que este tipo de musicales que tocan temas más escabrosos, si quieres, o más duros, lo que quiera que sea, despierta más el interés del público, atrae más al interés del público? Recuerdo que Chita Rivera, que es una de las creadoras en Broadway, contaba que cuando Roxy le pega el tiro al amante, una señora del público en una función le gritó: ¡pégale otro tiro! Entonces, yo no sé si en estas historias el público se siente más identificado, ¿no? Bueno, yo ya te digo, insisto en lo mismo, es que tiene todos los elementos y los ingredientes Chicago para que guste generación tras generación. Bueno, hay otro que a mí no me parece un musical oscuro, a pesar de que la estética a partir del montaje de Anne Reinking, porque la segunda pareja de Bob Fosse, porque el primer Chicago no era oscuro plásticamente, estéticamente, ¿de acuerdo? El que estrenó Bob Fosse, lo que pasa que cuando lo recupera Anne Reinking, lo sintetiza en esa imagen de negros, con algún toque de rojo, pero negros, y a partir de ahí se hacen diferentes versiones, pero a partir de la de Anne Reinking, ¿de acuerdo? Pero claro, es tan cachondo, es tan transgresor, y ya lo era en su momento, y lo que es interesante también es que en su momento, en el 70 y pico, es que ya era de empoderamiento de la mujer, o sea, las protagonistas son las mujeres. El manipulador es un hombre, que es el abogado, pero ellas son las empoderadas y las que resurgen como el ave fénix, ¿no? Al final, yo creo que está bien yo creo que hay un público de musicales, luego hay un público antimusical.
en el teatro, Efectivamente. antimusical, pero que de vez en cuando puede surgir algo que les cautiva. Eso está bien, eso está bien, romper fronteras, igual que lo de las etiquetas de actores de musicales y tal. Yo creo que hay que luchar. Yo he picado piedra para eso. De hecho, vengo de hacer una lectura de Ibsen, o sea que está bien romper esas fronteras, ¿no? Oye, volviendo al tema de Chicago y el crimen, ¿no es raro contar hechos como los crímenes que cuenta Chicago y todas las intrigas que se desarrollan a su alrededor con una canción, con una sonrisita y meneando las caderas? Hombre, a mí me parece genial. Es que es el reírse de una sociedad. Yo creo que los crímenes que cometen ellas son el detonante para explicar el auténtico crimen, que es esa falta de escrúpulos de absolutamente todos los poderes, de aquí solo vale el momento de fama y el dinero, y como eso no cambia, él lo hace tan vigente y en absoluto es anacrónico. Además, disfrazado con esta pátina, pues, y te voy a enganchar, te voy a cautivar porque es eso lo que mueve el mundo. Tú tienes que convencer, o sea, caer simpático al público. Pero yo creo que caen muy simpáticas porque son tan tienen cero escrúpulos, es las trepas y el trepa, y todo el mundo ahí va a ver que puede rascar y que puede cogerse. O sea, que llega el momento y dice, no, pues ahora inventamos que vas a esperar un hijo, ay, no, que lo has perdido. O sea, es que esto es la prensa amarilla, es que es imperecedero. Claro, otro tema importante de este musical es la popularidad, ¿no? La fama. Claro, que con eso se tapa dinero. todo, ¿no? Se tapan los delitos. Claro, porque cautivas al público, ¿no? Yo creo que además pienso que todo este revestido con el gran sentido del humor que le ponen el autor y los compositores, el cachondeo, es como decir, joder, vaya sociedad en la que vivimos y que no cambiamos. Es un ¿no? circo. Esto es un circo. Sí, señor. Oye, tú has hecho otro musical de mis favoritos con crímenes, que me encanta. ¿Cuál La más tienda de los horrores. Ay, sí. Vamos, cómo es enfrentarse que tu antagonista sea una planta carnívora del espacio exterior. ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, aquello fue precioso. También fue, la primera vez que se hizo la tienda de los horrores aquí, la hicimos en catalán en el 87. Y bueno, es que es un musical tan bonito, tan mono, tan... Yo creo que a lo mejor el error es pretender hacerlo grande, porque no es un musical de gran formato, es una bombonera, es una monada de musical con una música preciosa, que además supone un homenaje al principio de la Motown, ese coro que se llama Ronet, Chiffon y Crystal, ese homenaje a las Ronets, a las Chiffons y a las Crystals, esos tríos de cantantes del principio de la Motown. Bueno, fue maravilloso estrenar eso en el Teatre Grec de Barcelona, imagínate, en la capacidad de casi 2.000 personas en la montaña de Montjuïc en verano, y fue muy emocionante poder cantar temas como el Somewhere That's Green, ese personaje que es un bombón. Bueno, sabes que diferenciamos, Audrey, sabes que en teatro diferenciamos, pues que a veces hay personajes que están bien, pero a veces hay bombones que dices que tienes que hacerlo muy mal para cargártelo. Y hay los huesos, ¿no? Lo que llamamos huesos, que son los que son difíciles, que son personajes que por muy protagonista que sea es un hueso, ¿no? Por ejemplo, en Romeo y Julieta el bombón es Mercucho, por eso lo tiene que matar Shakespeare, porque si no se le come la función. Y bueno, realmente fue... Es que también está muy bien construida esa función. Sí. Oye, además tuvimos, perdona, disculpa que te interrumpa, claro, cuando estrenamos La voz de la planta era Constantino Romero, que cada día cantaba en directo. Qué La vozarrón, planta. Qué vozarrón y qué compañero. Pura magia de musical. Sí. Oye, ahora te voy a hacer unas preguntitas que hacemos a todo el mundo, que son como básicas, y a ver por dónde salimos. ¿Por qué te gusta el musical? No lo sé, me apasiona cantar y bailar, construir personajes, por supuesto, pero además si es cantando y bailando es total. Creo que yo
descargo mucho ahí y me resulta terapéutico. Ujú. ¿Cómo valoras el musical en relación a otros géneros teatrales? Para mí es de deportistas de élite. El musical el problema del musical es que demasiadas veces el argumento es pobre. Demasiadas veces, porque hay otros que son de Pulitzer, o sea, West Side Story basado en Romeo y Julieta o Next to Normal, por ejemplo, ¿no? ¿Crees que hay diferencias entre... ¿Se puede señalar alguna diferencia entre el teatro de texto y el musical? Sí, por supuesto. Hay diferencias, son códigos. Hay un denominador común más presente de lo que queremos considerar, pero luego hay unos códigos que son distintos porque la preparación física, o sea, no hay solo los ensayos, hay el entrenamiento. El cuerpo y las cuerdas vocales tienen que adaptarse a aquello, por lo tanto no solo deben ensayar, sino deben entrenar. ¿Cuál es tu musical favorito? En el que no necesariamente hayas trabajado tú, ¿eh? Ay, Dios mío, esto de tener que escoger una pieza me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. He disfrutado de personajes muy interesantes como Sonia Walsh de Están tocando nuestra canción, que ahora, por cierto, que también estrenamos en el 90, creo, y que, por cierto, ahora se está preparando en su versión española, porque, claro, es que tienes un autor como Neil Simon. Sí. He adorado a Audrey, a La Blanca de Maricielo, y otros que no he hecho nunca, pues en su momento creo que cuando era muy jovencita, bueno, yo crecí y me cautivaron los musicales a través de los ciclos en televisión, cuando solo teníamos 2 canales, de Fred Astaire y Ginger Rogers, así que cualquiera de esos musicales, Sombrero de Copa, me hubiera encantado hacerlos. ¿Y cuál te gustaría ver montado aquí? Bueno, pues seguramente, lo que pasa que no sé si lo entenderíamos porque la historia no nos toca, pero Hamilton, por ejemplo. Hamilton, perfecto, muy bien. Ahora, para acabar, Ángels, sabes que el programa se titula ¿Por qué cantan?, que es lo que dicen los no aficionados al género cuando lo critican y dicen, pues bueno, es que están hablando tan tranquilamente y de pronto se ponen a cantar. Ángels, ¿por qué cantan? Pues no lo sé. Cuando está acertado el texto, cuando están acertadas las letras, cuando cuentan cosas, en teoría debemos cantar porque continuamos con el discurso, no repetimos el discurso hablado. Entonces enviamos más información y la música debería ayudar a ese momento de ese personaje y de el momento de la función a entender qué está pasando. Eso es lo que debería ser acertadamente. Pues, Ángels, muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Pero vamos a ver, si hay un musical sangriento y espeluznante de verdad y que ponga los pelos de punta, es Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet. There was a barber and his wife, and she was beautiful. Sweeney Todd es el musical más siniestro, es verdad, de Stephen Sondheim, autor de la música y de la letra. Se estrenó en Broadway en 1979 y en el West End en 1980, un año después. Ganó los premios Tony y Olivier al mejor musical. Se han hecho muchísimas versiones, entre otras una magnífica adaptación dirigida por Mario Gas, estrenada en el 95, repuesta en 2008, y lo adaptó al cine también Tim Burton en 2007. La película tiene sus defensores y sus detractores, ¿no? Sí, yo no soy muy fan, tengo que confesar. Pero bueno, está muy bien en todo caso porque además las películas de los musicales ayudan a que se lleguen acercar a el teatro gente, musical a la gente, claro. Estupendo. Bueno, pues Sweeney Todd es la historia de un exconvicto desterrado con falsas acusaciones que vuelve a su Londres natal disfrazado para cumplir una sangrienta venganza sobre los culpables de su encierro. Ya empieza el planteamiento intenso. La cosa mejora cuando se alía con su vecina, la señora Lovett, dueña de un ruinoso negocio de empanadas, donde vende, según sus propias palabras, las peores empanadas de Londres. Y esta es una de las canciones del musical. Muy buena publicidad. Peores, ¿verdad? Las peores empanadas de Londres. Claro, que es que la rellena con cualquier bicho que pase por su lado, literalmente, ¿eh?
Mientras Todd comete unos atroces y cruentos crímenes en su barbería situada en el piso de arriba de la casa, la señora Lovett recoge los cadáveres y los aprovecha para hacer el relleno de sus empanadas. ¿Qué te parece? ¿Y sabes qué pasa? Que a la clientela le encantan. Un ejemplo admirable de economía circular. Total, ¿eh? ¿Has visto? La tragedia se multiplica cuando... Bueno, no destripo más. Solo diré que hay implicados un horno y algún arma de fuego. Sondheim la definió como un thriller musical, una opereta oscura, una película para el escenario. Y fíjate, curiosamente, cuando le hicieron la película no funcionó tan bien. Hay una creencia popular de que está basada en una historia real, pero lo cierto es que está inspirada en algunos folletines de mediados del siglo XIX que se llamaban Penny Dreadful y que se vendían por entregas con historias así tremendas, truculentas. Siempre es mejor pensar que aquello que hay sobre el escenario ha pasado en algún lugar, claro, en algún momento verdad, de la historia. Es verdad, anima mucho eso de pensar, está basado en una historia real. Bueno, creo que no es el True caso, crime. pero exacto. En el reparto original, una escalofriante Angela Lansbury daba carne y voz a la señora Lovett. Esta canción repasa con mucha coña la carta del restaurante de los cómplices en el crimen. Pruebe un poco de cura. What is that? It's priest. Have a little priest. Is it really good? Sir, it's too good, at least. Then again, they don't commit sins of the flesh, so it's pretty fresh. Awful lot of fat. Only where it's at. Haven't you got poet or something like that? Now you see the trouble with poet is how do you know it's deceased? Try the priest. Heavenly. Cura, poeta, abogado o militar se encuentran entre las especialidades de esta estrella Michelin del horror. Empanadas con sorpresa. Exactamente. La letra de esta canción es magnífica porque va repasando no solo los diferentes rellenos, sino sus características, ¿no? Es el que está más duro, el que tiene más grasa, en fin. Pero bueno, vamos adelante porque este no es el único caso de canibalismo en el musical. Aquí tenemos otro ser hambriento pidiendo su cena. Got your number now. He knows just what you've done. You got no place to hide. You got nowhere to run. He knows your life of crime. I think it's supper time. Come on, come on. Think about all those offers. Come on. Your future with Audrey. Come on. Ain't no time to turn squints. Me encanta esta historia. En la tienda de los horrores, una planta carnívora del espacio exterior le ofrece a Seymour, que es el aprendiz tímido de una floristería, todo tipo de éxitos económicos y amorosos si le mantiene bien alimentado con una dieta estricta de tipos indeseables. Canibalismo musical. Efectivamente, la planta acabará devorando a todo el reparto y de postre al público. Es un musical de pequeño formato, pero que ha resultado un gran éxito de público hasta alcanzar el mismo carácter de culto que la película en la que se inspira. Y cada vez que se monta, funciona. El libro y las letras son de Howard Ashman, la partitura de Alan Menken, y se convertiría él, de hecho, en el compositor estrella de los musicales de Disney. Pero cuando se estrenó La tienda de los horrores en el 82, lo hizo en una salita del Off-Broadway, de donde pasó luego a una sala del Off-Broadway, con un off menos. Muy bien, y allí, un progreso, una mejora. Un progreso, un off menos. Y allí permaneció 5 años. Está basada libremente en una mítica película de serie B, dirigida por Roger Corman en 1960, y por eso las canciones homenajean a grupos vocales de aquella época. Efectivamente, se puede añadir que durante toda la función hay un trío, 3 chicas, que homenajean a los tríos de mujeres del momento, a las Chiffon, a las Shirelles, a aquellas... Un retrato social. Aquellos grupos de la época, ¿no? Y luego la música también tiene un puntito de doo-wop, de ese rock pionero de los 50, ¿no? Y 60. Bueno, no podemos abandonar este recorrido por la antropofagia de los musicales sin mencionar la cena del Rocky Horror Show, a la que asiste Eddie como plato principal. El motero. Efectivamente. Y que Frankenfurter describe como un asunto muy tierno. Hasta ahí puedo leer.
Ahí lo dejamos. Uno de esos megamusicales que se pusieron de moda en los años 80 y 90 tiene como primera imagen un cadáver flotando en la piscina de un casoplón de Sunset Boulevard. Y va a ser él mismo, el difunto, el que narre toda la historia de una estrella decadente y un escritor ambicioso con el desenlace que ya se ha anticipado, tal como lo hizo Billy Wilder en la película de la que toma Weber su historia. Wilder comentó que quería que el plano fuera el punto de vista de un pez y la versión musical empieza con el mismo efecto, un cuerpo flotando visto desde abajo, en el escenario. Dentro del escenario. Efectivamente, es un principio realmente impactante. Sunset Boulevard se estrenó en el West End de Londres en 1993, con música de Andrew Lloyd Webber, letras y libreto de Don Black y Christopher Hampton. Con ese inicio, Manu, me pregunto cuánto debía costar ese decorado. Mira, es un montaje tan brutal, que era, bueno, de hecho fue una millonada y de hecho se dice que cuando se pasó a Broadway nunca se recuperó la producción de lo que se gastaron en el montaje. Ahora, ¿disfrutarían? Bueno, seguro, los espectadores. Yo lo vi en Londres. ¿Sí? Lo vi en Londres con un montaje deslumbrante completamente y además con una de las actrices que ha sustituido a las principales que la han hecho, pero que era una maravilla, Betty Buckley, una maravilla. La partitura se mueve entre la gravedad densa del mundo de la estrella protagonista, de Norma Desmond, y las canciones ligeras que reflejan el universo moderno y dinámico de la producción cinematográfica en los años 50. Bueno, como hablábamos, siempre se han montado en grandísimas producciones, súper carísimas, deslumbrantes y pesadísimas. Salvo el último montaje, reciente montaje en el Teatro Savoy de Londres, dirigido por Jamie Lloyd, un director que se distingue por sus montajes minimalistas y que hizo un montaje sobrio y oscuro con recursos escénicos muy vanguardistas. En mi opinión, raro. Solo raro. Rarito. Bueno, vamos a hablar ahora con Iván Lavanda, que es otro de esos actores que han desarrollado gran parte de su carrera en los musicales y ha hecho alguno de esos títulos de los que estamos hablando hoy. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Iván es un actor, cantante, bailarín y hago lo que haga falta, en cuyo currículum encontramos, por ejemplo, La jaula de las locas, Cantando bajo la lluvia y Cabaret, entre otros muchos musicales. No sé si quieres añadir algo más a este currículum, pero vamos, a mí esto ya me deja turulato. Buah, es que te diría tantas cosas porque afortunadamente, no sé, creo que he pasado por muchos proyectos muy interesantes, pero bueno, estos últimos tres que has dicho están bien. Esos tres están bien, ¿no? Yo también lo creo. Bueno, sabes que hoy estamos hablando de musicales con temas escabrosos, con el crimen como elemento dramático central. Y tú has sido el último Billy Flynn en Chicago, un musical que tiene en su ADN el crimen. Billy Flynn es ese abogado corrupto y codicioso, pero bueno, cuéntame tú, ¿cómo es? Pues Billy Flynn es una persona que está casi por encima del bien y del mal. Es un abogado sin ningún tipo de moral, que siempre mirará por su propio beneficio y que defenderá a sus clientes bueno, hasta las últimas consecuencias, siempre que él salga indemne y gane los casos, que es bueno, yo diría que el 100% de las veces. Y ya está, es un personaje que para un actor la verdad es que es muy goloso, porque a los actores siempre nos gusta interpretar a los malos y a los personajes cuestionables. Claro. Y en este caso Billy Flynn lo es. Y no solo es cuestionable, sino que además es muy simpático, tiene mucho carisma y enreda a quien haga falta. It's all show business, kid. These trials, the whole world, show business. But kid, you're working with a star. The biggest. Give 'em the old razzle. Claro, esto me hace pensar en cómo prepara un actor un personaje al que tiene que dar el encanto que se supone que tiene Billy Flynn para deslumbrar a todos, a pesar de ser, bueno, lo voy a decir, un capullo egoísta.
Sí, ciertamente lo es. Pero sí, no sé, es que todo el mundo, o sea, ya puedes ser un capullo egoísta que de repente puedes caer súper bien. De hecho, creo que en este país tenemos muchos ejemplos en la clase política. Así que no hace falta irse más lejos. Yo creo que es una persona puede derrochar carisma, encanto, y precisamente es ese encanto lo que usa para engañar a todos los demás, ¿no? Así que lo tenemos bastante cerca. O sea, que tú te has inspirado en algún personaje de la vida real para interpretar a Billy Flynn, ¿no? Bueno, al final los actores bebemos de muchísimos referentes, ¿no? Pero yo creo que cabrones con encanto los hay, y los hay muchos. Efectivamente. Oye, Billy Flynn tiene 2 canciones maravillosas en Chicago, en las que hace un despliegue de eso, de la poca vergüenza que tiene y de sus técnicas, de su doble cara. Tú has disfrutado de hacer estas canciones con esa doble cara, ¿verdad? Sí, o sea, Billy, claro, las canciones que tiene, pues hace una demostración de sus dotes de persuasión y de manipulación, nunca mejor dicho. Entonces, aparte que Chicago se nutre de una música maravillosa, súper bien escrita, con unas letras brutales, y de hecho por eso sigue siendo un clásico a día de hoy, porque la temática que toca nos sigue llegando a los espectadores contemporáneos, y a nuestro pesar, todo el tema de la corrupción, la manipulación, las fake news sigue muy vigente y a la orden del día. Y claro, las letras están impregnadas de todo eso, ¿no? Es muy fácil, o al menos ha sido muy fácil para mí, conectar con esas letras, porque estás hablando al final de temas que tratan de hoy día, ¿no? Y para mí es muy gustoso poder hacer esta función de espejo para el público, ¿no? De ver cómo el Chicago de los años 20 podía tener tantas similitudes con lo que estamos viviendo hoy día. De hecho, yo creo que Chicago es una especie de advertencia de lo que puede pasar cuando la justicia se toma cachondeo. Y eso no pasa de moda, porque lo vivimos constantemente y es tan vigente hoy como cuando se estrenó. Exacto, sí, por eso se ha convertido en un clásico. Sí, y y a nuestro pesar no, porque Chicago es una maravilla, pero se seguirá representando a lo largo de los años. Oye, tú también has hecho Sweeney Todd, esa maravilla de musical sangriento que a mí me encanta. Has interpretado en él a Pirelli, ¿verdad? Sí. Es que Pirelli es un personaje que no es menos oscuro que el protagonista y que acaba, como tiene que acabar. Bueno, es que en Sweeney Todd todo el mundo acaba mal. Todo el mundo acaba, no sí, se salva efectivamente. Oye, ¿y cómo es la experiencia de trabajar en un musical así? Tan difícil y tan fuera de lo convencional. Bueno, pues como pasa con cualquier obra de Stephen Sondheim, que también como actores trabajar con una partitura tan compleja, tratando temas tan complejos, porque creo que Sondheim vendría a ser un poco el máximo exponente de lo que decíamos, ¿no? Como un musical se aleja de lo frívolo y trata temas que apelan a la psique y a la psicología humana, ¿no? Y Sweeney Todd ahonda mucho en la maldad y en la complejidad de la psicología humana, y para esto es otro caramelo para un actor. Al final tratas estos temas y apoyados con esa partitura tan bien escrita, con esas letras, te alejas del puro entretenimiento y llevas al espectador a otro terreno, ¿no? Y es de esos musicales que no solo entretiene, sino que además hace pensar. Sabes que el programa se llama ¿Por qué cantan?, que es una pregunta que se hacen los no aficionados al musical constantemente. ¿Por qué de repente se ponen a cantar? Iván, ¿por qué cantan? Pues cantan porque la música llega donde no llega la palabra desnuda. Yo creo que la música apela a algo que siempre va más allá, es algo más sensitivo, es algo que no se puede explicar. Entonces yo creo que el musical cuenta las historias de esta manera porque la música nos lleva mucho más allá de lo que nos puede llevar un simple texto. Muy bien. Pues Iván, muchas gracias por dedicarnos este ratito y nos vemos pronto. A vosotros, espero que pronto. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Bueno, vamos a acabar con un repaso rápido de otros cuantos musicales que tienen el crimen como tema central. El primero, Assassins, de 1990,
un musical muy peculiar de Sondheim, en el que, como si fuera un puesto de tiro de esos de las ferias, el encargado anima a disparar al presidente. Si usted se aburre, si no tiene nada que hacer, dispare al presidente. Y así van apareciendo una serie de magnicidas que atentaron contra la vida de los presidentes de Estados Unidos con mayor o menor éxito. Es decir, que algunos lo consiguieron y otros no. Es todo un catálogo de asesinos que no es de mis musicales favoritos, pero tiene su público y su cierto interés. Hombre, siempre hay ganas de matar a algún presidente. Parece ser. A Gentleman's Guide to Love and Murder, lo que se podría traducir como La guía del caballero para el amor y el asesinato, escrito por Stephen Ludwig y Robert L. Friedman. Trata de un ciudadano inglés de clase media que descubre al morir su madre que desciende de una familia noble, pero para llegar a adquirir el título nobiliario se le interponen 9 herederos con derecho prioritario. Así que se los va cargando poco a poco con unos métodos bastante peregrinos. A uno lo tira desde una torre, a otro hace un agujero en el hielo ahora que se caiga cuando va a patinar, a otro le impregna la ropa de esencia de lavanda que atrae a las abejas para que lo maten a picotazos o aguijonazos, ¿no? Otro decapitado mientras está haciendo pesas le va a ayudar y lo que hace es dejarle la barra de las pesas encima del cuello. Y así se acabó, ya está. Y todo esto entre canción y canción. ¿Qué te parece? Jekyll y Hyde, esta adaptación del conocidísimo clásico de Robert Louis Stevenson, hecha por Frank Wilhorn y Leslie Bricusse, no se queda corta en el repertorio de atrocidades. Tenemos para elegir entre muertes por golpe de bastón, puñaladas, estrangulamientos, desnucamientos, y hay que decir que en español Rafael la interpretó con tal entrega y intensidad que le ha ganado un puesto para la eternidad en el musical español. Y no menos brutales, aunque algo más divertidos, son los crímenes de Into the Woods, otra vez de Sondheim, en 1987, en el que revisaba los cuentos infantiles de toda la vida por su lado más siniestro. El lobo destripado, el gigante se cae de una mata de habas y se despanzurra, Rapunzel lo pisotea una giganta, en fin, todo muy alegre y muy entretenido. Bueno, y además hay otros, Curtains, Heathers, hay muchos musicales que tratan el crimen. También hay que decir que no funciona como garantía de éxito en los musicales, porque ha habido grandísimos flops como Carrie, que duró 21 días en cartel, o American Psycho, que no duró muchísimo más. La verdad es que a mí los temas no me parecen atractivos para un musical. Esto es nuestra sección Música Maestro, en el que repasamos la biografía de un compositor de musicales. Hoy vamos a recordar a Cole Porter. Cole Porter, que nació en 1891 en Perú, un pueblo del estado de Indiana, en el seno de una familia acomodada. Murió en Santa Mónica, en California, en el 64, y fue un autor muy prolífico. A lo largo de su vida creativa escribió multitud de canciones, muchas se han convertido en clásicos, que han versionado y siguen interpretando artistas del jazz y del pop. Sus musicales, lo mismo que las canciones, son elegantes, sofisticados, irónicos, cargados de insinuaciones eróticas. Entre ellos podemos destacar Anything Goes, de 1934. Es una historia de enredos a bordo de un gran transatlántico que sigue montándose una y otra vez. Y Kiss Me Kate, del 48, una adaptación de la comedia de Shakespeare La fierecilla domada, que en España estrenó, por cierto, Marujita Díaz a las órdenes de José Tamayo en el 63 con el título Bésame, Catalina. Efectivamente, qué buena adaptación, ¿eh? ¿Quién lo hubiera podido ver? Y ojalá existieran grabaciones de la época. Para revisitarlas ahora, sí. Efectivamente, sería genial. Te devuelvo la pregunta, Manu, porque sé que siempre tienes en la manga alguna recomendación, algún sueño, ¿no?, de que se lleve a escena algún musical, por si algún productor se queda sin ideas. Efectivamente, si no saben qué montar, yo les aconsejo. Pues yo cuéntanos la de hoy.
porque a lo mejor hay gente que está pensando, quiero montar un musical, pero no sé cuál. Bueno, pues yo les voy a decir los que a mí o a nuestros invitados, que también en ocasiones. Tú pones dirán, la idea, luego otro que ponga el dinero, Exactamente. Y yo voy al estreno y punto. Pues mira, a mí me gustaría ver Spring Awakening, Mama, the angels who made me so sad. Mama, que es la adaptación de una obra de teatro alemana de 1908 que revolucionó la sociedad al tratar temas como la sexualidad, la violación, el aborto y la homosexualidad en los adolescentes del principio del siglo XX. y temas que siguen vigentes. hoy en día. Efectivamente, que además tiene una partitura magnífica de Duncan Sheik, llena de energía y de rabia, y las letras contundentes de Steven Sater, en un musical muy poco complaciente y muy actual, muy muy interesante. Pues ahí dejamos la idea. Animarse. come and find them. When he comes, they don't know how to go. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Isa, muchísimas gracias. A ti. Hasta el próximo. Me voy cantando. Who bore me, Mama.